Empecé en el año 2000 a sentí que mi tono de voz me bajó muy drásticamente. Y grabando una canción que se llama Los Amigos. Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida. Ahí me di cuenta que me costó llegar a las notas altas. A medida que pasó el tiempo, me hacía falta oxígeno, no encontraba cómo respirar y tampoco le presté mucha atención, porque aquí uno, en la velocidad que va la vida y que lleva uno la vida, pues dice, ya se mejorará, ya se me quitará. Pero no fue así, fue empeorando hasta que no pude más. Estaba haciendo un show en Barranquilla, Colombia, y esa fue la última. Ya no pude, tuve que utilizar el oxígeno ya en el escenario. José Luis Rodríguez el Puma tuvo que cantar asistido por un tanque de oxígeno. Hay un amigo mío, cuando él supo de mi enfermedad, me llamó y me dijo, tengo la persona que te puede hacer un trasplante en el Jackson. Revisaron mucho mi edad porque tenía el año pasado 75 años. Ellos también corrieron un riesgo. Gracias a Dios que corrieron el riesgo. El 25 de agosto del 2017 fui inscrito en la lista de espera. Es duro estar en la lista de espera y que no llegue el órgano. Es una cuestión de tiempo. De vida o muerte. Un día estamos durmiendo, mi esposa y yo, y suena el teléfono, porque tienes que dormir con el teléfono al lado, ¿no? Y me dicen, vente para el hospital. Me preparan, vienen todos los médicos a explicarte todo. Llegó el momento y con el Miami Transplant Institute realmente mi vida cambió. Me volvieron a la vida. Yo entré muerto y salí vivo. Yo tenía tanta gratitud por este hospital y por los médicos que decidimos hacer una rueda de prensa y se hizo con mucho éxito. Y ahí di las gracias, como siempre las doy, pero expliqué también lo que significa el Jackson para esta ciudad y para la Florida, que es el segundo en trasplantes en toda la nación. Es una carta de garantía para muchos seres que están esperando un órgano. Era mi primer vuelo, que después de la operación, era mi primera ida a Colombia, a un sitio tan alto, y era la primera vez que iba a cantar sin siquiera ensayar. Pero bueno, Dios estuvo con nosotros y todo salió perfecto. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Gracias a mi donante, ahora puedo seguir cantando. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra...